Sistemas de producción agropecuaria. Parcela académica. Introducción. En la mayor parte de los países se practican sistemas de cultivos manejando varios en una sola superficie, lo que da un mayor equilibrio ecológico y al igual se reduce el ataque de plagas y enfermedades. Hortalizas menores. Preparación del terreno. Para la siembra de las hortalizas yo elegí 3 cultivos, que fue el cilantro, rábano y cebollina. Decidí sembrarlas en camas. En un patio se realizó limpieza, deshierve y acomodo de las camas. Utilicé 5 bloques por camas para formarlas. Coloqué 2 a los costados y una al frente dando una medida de 70 por 60 centímetros. Agregué 2 cubetas de tierra abonada con pollinaza en cada una de las camas. Siembra. La siembra fue directa. Las semillas del cilantro se trituraron para abrirlas y en el caso de la cebollina se realizó por medio de trasplante. Una vez que la tierra se humedeció, se hicieron orificios de 2 centímetros de profundidad y se colocaron 2 semillas en cada una. Labores de cultivo. Al rábano se realizó deshierve durante todo el crecimiento y un apocardo cuando fue expuesto a la superficie. Para las malezas de la cebollina y cilantro solo fue necesario el deshierve como 3 veces en todo el procedimiento. Riego. El riego de las hortalizas fue manual con una manguera regadera y se realizó 2 veces al día cuando era necesario, en la mañana a las 8 y por la tarde a las 5 o a las 6. Fertilización. El 21 de marzo, cuando las hortalizas ya habían germinado, se aplicó una dosis de enraizador. La dosis fue de 200 mililitros por 2 litros de agua. Cuando las hortalizas medían aproximadamente 4 centímetros, se fertilizaron con humus de lombriz y fue 200 mililitros por 2 litros de agua. Control de plagas. En el cilantro y cebollina se aplicó en 3 ocasiones jabón potásico. Fueron 100 mililitros por 2 litros de agua. Al cultivo de rábano se le aplicó con frecuencia de una vez por semana, ya que se notó la presencia en cantidad algo pequeña del gusano minador. Cosecha. La cosecha de rábano se realizó a los 40 días de la siembra. Una vez verificados, se sacaron de la tierra y se lavaron con agua y cepillo. Se logró cosechar 2 atados de 6 rábanos con un peso de 300 gramos cada uno. El cilantro se cosechó el 30 de abril, cuando alcanzaron una altura de 16 centímetros. Fueron cortados 2 centímetros de distancia a la tierra, se retiraron las hojas malas y se formaron atados de 120 gramos cada uno. La cebollina se cosechó el 29 de abril, cuando tenían una altura de 18 centímetros. Se cortaron a 1 centímetro de distancia al suelo y se lavaron. Se formaron atados de aproximadamente 120 gramos cada uno. Variables de estudio. Las 3 hortalizas fueron sembradas el 14 de marzo. El cilantro germinó el 25 de marzo y el rábano el 14 de marzo. En la tabla se aprecian los mismos datos sobre la cosecha, los cuales ya fueron mencionados. En esta gráfica se puede observar el crecimiento semanal de las hortalizas. Se aprecia que el rábano fue más rápido respecto al crecimiento. La cebollina fue trasplantada, así que muestra la primera semana con 3 centímetros, que fue lo que creció después de su trasplante. Hortalizas anuales. Cultivo del pepino. Preparación del terreno. Las semillas fueron sembradas en bolsas negras y luego en huacales, así que se preparó tierra abonada con pollinaza y los huacales se formaron. Siembra. Para la siembra se utilizó tierra con pollinaza, huacales de madera, bolsas semilleras, bolsas grandes y una grapadora. Primero se colocó tierra humedecida en las bolsas a la mitad, se esparcieron las semillas, que fueron 7 aproximadamente, y se terminó de llenar la bolsa. Se humedeció la tierra y para identificar qué planta se colocó, se puso una batelenguas con el nombre del cultivo.
Trasplante. Primero se forraron los huacales con la bolsa negra y se colocó la tierra abonada con pollinaza. Se rompió la bolsa de las plántulas y se lavaron con cuidado las raíces. Se colocaron de 2 a 3 plántulas por huacal y se humedeció la tierra. Como el trasplante fue a raíz desnuda, se aplicó una dosis de enraizador y los primeros 4 días se mantuvieron en la malla sombra, para que las raíces se vuelvan a regenerar. Labores de cultivo. Se le realizó una espaldera al pepino. Con un taladro se unió la malla a la pared y del otro extremo se taladró con una varilla, la cual era de madera y estaba pegada al huacal. Se colocaron los cultivos bajo la malla y las apoyamos poniendo sus guías agarradas al alambre. Riego. El huerto fue pequeño, así que no fue necesario un sistema de riego. El riego se realizó manual con una manguera de regadera y se regaba 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Para la fertilización del pepino solo utilicé humus de lombriz en una ocasión. La dosis fue de 200 mililitros por 2 litros de agua. Se aplicó directamente en la tierra sin tocar las hojas ni los tallos. Control de plagas. El 28 de marzo se aplicó de manera preventiva 100 mililitros de jabón potásico por 2 litros de agua. Más adelante se notó la presencia del gusano minador en pequeña cantidad, así que se mantuvo la planta con jabón potásico cada 2 semanas. Cosecha. La cosecha se realizó 57 días después de la siembra. El fruto medía 20 centímetros de largo y de diámetro transversal medía 12 centímetros. Obtuve 2 frutos por planta con un peso promedio de 326 gramos. Variables de estudio. La planta del pepino se sembró el 14 de marzo, germinó el 18 y cosechamos a los 45 días. El promedio de guías fue de 28 por planta y, como se muestra en la gráfica, la altura final fue de 130 centímetros. Cultivo de tomate. Preparación del terreno. Para aerarle el tomate, colocamos una malla sombra y 3 alambres horizontales en la parte del techo, en donde colgamos las tiras de los tutores que más adelante explico su proceso. Siembra. La siembra se realizó primero en charolas donde coloqué tierra abonada con pollinaza y se sembraron 20 semillas, una en cada orificio de la charola. La siembra fue el 14 de marzo y cuando la planta había germinado y agarró un buen tamaño, las pasamos en bolsas ya que se notaba un crecimiento lento. Se colocó la mitad de tierra en la bolsa y se sembraron las plántulas. Por último se aplicó una dosis de enraizador el 31 de marzo, que fue el día que se realizó el trasplante. Más adelante se realizó otro trasplante a raíz desnuda como el del pepino y se colocaron en los huacales para hacer el tutorado. Labores de cultivo. Antes de empezar con el tutorado, se realizó un poda de las plantas quitando aproximadamente 5 ramas. Para crear los tutores se amarraron 2 hilos de rafia que estaban sostenidos del alambre horizontal. Fue amarrado al tallo de la planta sin tensarlo y se enredó entre las ramas sobrantes. Riego. Como habíamos mencionado en el riego del pepino, el huerto es pequeño, así que se realizó manual con manguera de regadera. Se regaba por la mañana y por la tarde. Para la fertilización se utilizó humus de lombriz en 2 ocasiones, el 28 de marzo y el 29 de abril. La dosis fue de 200 mililitros por 2 litros de agua. Control de plagas. Las plagas que presentó el tomate fueron gusano minador, en donde se notó el camino en varias hojas de la planta. Para el control se aplicó una dosis de jabón potásico. La dosis fue de 200 mililitros por 2 litros de agua. De ahí se realizó cada 2 semanas, empezando por 30 de marzo. Otra plaga encontrada fue la cochinilla algodonosa. Para su control se aplicó jabón potásico. La dosis fue de 200 mililitros por 2 litros de agua, cada 2 semanas, empezando por el 24 de abril. Adicional al control, se sembró planta de ruda entre las plantas del cultivo de tomate.
Variables de estudio. La siembra del tomate fue el 14 de marzo y la germinación el 18. El 21 de abril inició la floración, que fue a 39 días después de la siembra. Empezó la fructificación el 29 de abril a 45 días después de la siembra. La altura final de la planta fue de 80 centímetros. Cultivo del maíz. Preparación del terreno. La siembra del maíz fue directo en un contenedor de 80 kilogramos aproximadamente. El contenedor fue llenado con tierra abonada con pollinaza y se colocó en una parte del huerto donde el sol daba la mayor parte del día. Siembra. La siembra se realizó directa en el contenedor. Se hicieron 5 orificios de 3 centímetros de profundidad y se colocaron 2 semillas en cada uno. Posteriormente la tierra fue humedecida con manguera de regadera. Labores de cultivo. Para el cuidado del maíz solo se realizó deshierve por escasas malezas. Gracias al contenedor no se necesitó tantos cuidados. Riego. De la misma forma que los demás cultivos, el riego del maíz fue manual con una manguera de regadera hasta que la tierra se vea húmeda. Se regaba hasta 2 veces al día cuando era necesario. Fertilización. En la fertilización se aplicó una dosis de humus de lombriz el 28 de marzo, 14 días después de la siembra. La dosis fue de 200 mililitros por 2 litros de agua. Control de plagas. La aplicación de plaguicida fue de manera preventiva. Se aplicó 100 mililitros de jabón potásico en 2 litros de agua. Variables de estudio. La siembra del maíz fue el 14 de marzo y la germinación el 18. El 2 de mayo fue el inicio de la floración, a 53 días después de la siembra. La altura final de la planta fue de 190 centímetros. Cultivo del girasol. Preparación del terreno. El girasol fue sembrado en un contenedor de aproximadamente 40 kilogramos. Ahí se colocó la tierra abonada con pollinaza. Fue puesta en un área donde el sol daba durante todo el día. Siembra. Para la siembra, primero se humedeció la tierra con manguera de regadera, se hicieron 5 orificios con profundidad de 3 centímetros y se agregaron 2 semillas por cada uno. Se taparon los orificios con tierra y se humedeció de nuevo la tierra. Labores de cultivo. Para el cuidado de los girasoles solo fue necesario un deshierve manual por pequeñas malezas. Riego. El riego fue de manera manual con manguera de regadera y se regaba 2 veces al día cuando era necesario. Fertilización. En la fertilización utilizamos humos de lombriz el 28 de marzo, 14 días después de la siembra. La dosis fue de 200 mililitros por 2 litros de agua. También se aplicó enraizador el 21 de marzo con dosis de 200 mililitros por 2 litros de agua. Control de plagas. En el cultivo del girasol se notó la presencia de la cochinilla algodonosa. Al revisar la presencia de hormigas se notó que había la cochinilla. Para combatirla se aplicó jabón potásico el 7 de mayo y cada 2 semanas. La dosis fue de 100 mililitros por 2 litros de agua. Variables de estudio. La siembra del girasol fue el 14 de marzo y germinó el 18. Se estima que la planta terminará de florecer el 17 de mayo. En la gráfica se nota el crecimiento semanal de la planta y su altura final fue de 140 centímetros. Cultivo del nopal. Preparación del terreno. Para realizar la siembra del nopal se forraron huacales de madera con bolsas negras. En total se utilizaron 2 huacales. Siembra. La siembra fue por esqueje. Al huacal forrado se le agregó tierra abonada con pollinaza, se humedeció la tierra y con una palita de siembra se hicieron las aberturas para el nopal. Al corte del nopal se le puso enraizador en polvo y se sembró. Por último se humedeció la tierra. En total quedaron 4 nopales sembrados por cada uno de los huacales. Labores de cultivo. 17 días después del trasplante comenzó a salir el primer cladodio
y al final se tuvieron en un aproximado de 2 cladodios por nopal, los cuales se trasplantaron en el huacal y otros en algunas camas. Riego. El riego se realizó manual con manguera de regadera, como el resto de los cultivos. En el caso del nopal solo fue necesario regar una vez al día por las mañanas o ya sea por las tardes. Para la fertilización se pusieron dosis de humus de lombriz que fue 200 ml por 2 litros de agua y Radix 10.000 que es el enraizador en polvo que se le agregó 1 gramo por cada uno de los esquejes del nopal. Control de plagas. El 28 de marzo y el 10 de abril se agregó de manera preventiva dosis de jabón potásico, ya que los demás cultivos presentaban algunas plagas. La dosis fue de 100 ml por 2 litros de agua. Variables de estudio. En la gráfica se muestra el crecimiento semanal de los nopales que al final midieron 32 centímetros y en la otra el crecimiento de los cladodios a partir de la tercera semana, que es cuando empezaron a salir. La altura final de los cladodios fue de 16 centímetros. Cultivo de ruda y albahaca. Preparación del terreno. Para la siembra de estos cultivos, la preparación fue hacia las plantas en donde se iban a sembrar. Estas plantas fueron el tomate, pepino, maíz y girasol. Se realizó una poda en estos cultivos para hacer el trasplante junto a ellos. Siembra. La siembra fue por esqueje. Una vez preparado el cultivo en donde iban a estar, se humedeció la tierra y se hicieron orificios de 5 centímetros de profundidad. Al tallo de la ruda y de la albahaca se le agregó 1 gramo de enraizador en polvo por cada uno de los esquejes. Riego. El riego se realizó manual con manguera de regadera. Se regaba 2 veces al día por las mañanas y por las tardes. Para la fertilización, el 2 de abril se agregó enraizador Radix 10.000 al realizar el trasplante. La dosis fue de 1 gramo por esqueje. Posteriormente, el 20 de abril se aplicó humus de lombriz y la dosis fue de 200 ml por 2 litros de agua. Variables de estudio. Cuando se realizó el trasplante, la ruda medía 20 centímetros y a partir de ahí se fue anotando el crecimiento. La altura final fue de 48 centímetros. La albahaca medía 24 centímetros cuando se realizó el trasplante. Su altura final fue de 46 centímetros. Control de plagas. El cultivo de la albahaca tuvo presencia de gusano minador, así que se controló con una dosis de 100 mililitros de jabón potásico en 2 litros de agua. Y por parte de la ruda no presentó plaga o enfermedad. Conclusión. Para concluir, considero que la parcela académica nos brinda el conocimiento y experiencia a realizar la producción de estos cultivos, ya que aprendimos a controlar el crecimiento, topándonos con problemas en el camino como plagas y enfermedades.